El embrague es uno de los muchos componentes esenciales de una motocicleta que se utiliza tirando o soltando la palanca del embrague con la mano izquierda. Antes de entrar en detalles sobre el funcionamiento de un embrague, veamos cómo se ensambla en una motocicleta. La potencia del motor se convierte en movimiento giratorio del cigüeñal, como se muestra en la imagen. Esta potencia se ha transferido a la canasta del embrague. El conjunto del embrague transfiere la potencia al eje de entrada de la caja de cambios, luego al eje de salida por el piñón y por medio de la cadena a la rueda trasera de la motocicleta. El conjunto del embrague en sí es una combinación de varias partes. Consiste en una palanca de presión sostenida en su lugar usando varios resortes y tornillos que presionan la placa contra el paquete del embrague, pero que consiste en varias placas de acero y fricción colocadas en posiciones alternativas. La canasta del embrague y el cubo interno se ensamblan con sus ejes alineados al eje de entrada de la caja de cambio. Ahora comprendamos cómo funciona un embrague. La potencia del motor hará girar la canasta del embrague, pero no transferirá ninguna potencia a la caja de engranajes, que está conectado al eje de entrada de la caja de cambios. Si giramos este cubo interno, entonces girará el eje de entrada de la caja de engranajes. Tomemos una conexión hipotética con dientes en su posición interna y externa que puede enclavarse tanto en la cesta del embrague como en el cubo interno. Si insertamos este conector hipotético entre la cesta del embrague y el cubo interno, entonces podemos girar ambos a la vez. Cuando la potencia del motor llega a la caja de cambios, si retiramos este hipotético conector, la cesta del embrague y el cubo interno volverán a ser independientes, y la potencia del motor se desconectará. Pero hay un problema al usar este conector. Cuando se retira el mismo, el cubo interno gira debido a la inercia de la rueda trasera de la motocicleta, y la cesta del embrague gira debido a la potencia del motor. Es por eso que estos dos componentes comienzan a girar a diferentes velocidades. Para enclavarse con estos dos componentes de giros no sincronizados, el conector hipotético tendrá que pasar a dos velocidades diferentes al mismo tiempo, lo que es imposible. Por ejemplo, si coincide con la velocidad del cubo interno, entonces el enclavamiento del conector con la canasta externa será imposible. Para solucionar este problema, se utiliza un paquete de embrague en lugar de este conector hipotético. A diferencia de nuestro conector hipotético, el paquete de embrague es una combinación de placas circulares separadas. Tomemos dos placas adyacentes del paquete de embrague. Una de ellas es una placa de fricción y la otra es una placa de acero. La placa de fricción tiene dientes en la circunferencia exterior, que siempre se enclava con la canasta del embrague y puede deslizarse lateralmente. Esta placa gira junto con la canasta de embrague, pero no afecta al cubo interno. La placa de acero tiene dientes en su parte interna, que siempre se enclava con la ranura en el cubo interno y puede deslizarse lateralmente a lo largo de este cubo. Esta placa gira con el cubo interno, pero no afecta a la canasta externa. Ya que estas placas pueden deslizarse hacia los lados, podemos presionarlas juntas, aumentando gradualmente la fricción para que ambos comiencen a actuar como una sola unidad, como lo hacía nuestro conector hipotético. Con este arreglo, si giramos la canasta externa, el cubo interno también girará, incluso si las placas giran a una RPM diferente que al principio. El aumento gradual y la fricción entre ellas eventualmente las sincronizará si liberamos la presión. Las dos placas se vuelven independientes. Esto desconectará el cubo interno con la canasta del embrague y la potencia del motor se desconectará. Se agregan otras placas para aumentar la resistencia y el área de superficie de las mismas. Ahora comprendamos cómo se cambia la presión en las placas mientras se conduce la motocicleta. Para ello utilizamos la placa de presión, que tiene una serie de conductos donde el conjunto de resortes puede caber. Luego se atornilla un grupo de pernos de retención al cubo interno. Esto hace que el resorte se comprima y aplique fuerza sobre el paquete del embrague, lo que resulta en una gran fricción entre las placas que podemos liberar. La presión sobre el paquete del embrague puede ser liberada empujando la placa de presión hacia afuera. La misma se puede controlar tirando o soltando de la palanca del embrague. A medida que se tira de la palanca del embrague, se estira un cable o sistema hidráulico que gira el brazo del actuador como se muestra en la animación. El mismo presiona la varilla de empuje hacia el embrague. Esta varilla atraviesa un conducto dentro del eje de entrada
y empuja la placa de presión liberando presión sobre el paquete del embrague. Cuando se suelta la palanca del embrague, los resortes vuelven a aplicar presión al paquete del embrague como se muestra en la animación.